Hablábamos ahora de este caso que ha causado conmoción en el momento en que se conoció. Es el casamiento entre una joven y quien fue condenado por el asesinato de su hermana gemela. Estamos en vivo desde Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, donde ocurrieron los hechos. Allí está Facundo Ponce. Facundo, buen día. Buen día, Claudio, buen día, Débora. Estamos aquí, como decían ustedes, en Pico Truncado. Víctor Cingolani y Edith Casas, es la pareja que intenta casarse hoy aquí en el registro civil de esta ciudad, de la provincia de Santa Cruz, y la tiene bastante complicada. Esto tiene que ver con que Víctor Cingolani, como decían ustedes, está detenido en este momento, tiene 13 años de prisión por haber sido encontrado culpable del asesinato de la hermana de Edith Casas. Hablamos de Joana, quien en algún momento fue su pareja, fue su novia. A raíz de todo esto es que ellos, cuando deciden casarse, la madre de esta chica Edith, hablamos de Marcelina, presenta con su abogado una nota aquí en el juzgado y en el registro civil diciendo que por las facultades mentales de Edith, que según ellos no son sanas de ninguna manera, debería suspenderse el casamiento, debería cancelarse este casamiento. Al ser notificado de esto, obviamente se notifica a las partes y Víctor Cingolani, quien está detenido, quien sería el novio en este caso, presenta con su abogado otra nota en el registro civil y en el juzgado, diciendo que ellos no tienen ningún tipo de motivos por el cual no podrían casarse, que están en todo su derecho de hacerlo. Con lo cual, desde aquí, desde el registro civil, Luis Alinado, quien es el jefe del registro y el juez de paz, quien está casando a todas las personas hoy aquí en esta mañana en Pico Truncado, decide elaborar un acta. En el acta se lo envía directamente a la jueza de lo que tiene que ver con situaciones penales y de la familia aquí en Pico Truncado, que es Gabriela Acosta. Ella es la que tiene que decidir si el casamiento se puede hacer o no. El pedido de la madre de Edith Casas, hablamos de Marcelina, es hacer una pericia psicológica. Solamente eso, para poder demostrar que Edith no está en sus condiciones mentales óptimas para poder afrontar un casamiento y un matrimonio. Víctor Cingolani y Edith quieren casarse, presentaron la nota, y es Gabriela Acosta, a quien recién nombrábamos como la jueza de esta causa, quien va a decidir si finalmente pueden o no efectuar el matrimonio. Alrededor del mediodía vamos a tener, según lo que me decían aquí en el registro civil, la respuesta final. Bien, para entender un poco el caso, Facundo, vamos a tratar de, vos ayudame a ver si la información es correcta por lo que trascendió en estas horas que se conoció, ¿no? Joana y Edith Casas eran hermanas gemelas. Joana... Eran hermanas gemelas. Sí, tenía una relación sentimental con Víctor Cingolani, sí, eran novios. Según por lo menos trascendió periodísticamente, también Víctor Cingolani, al mismo tiempo que salía con Joana, tenía relación con Edith, con la otra hermana gemela. Luego, Joana rompe la relación con Víctor Cingolani y entabla una relación con quien fue condenado como el autor material del crimen. No recuerdo el nombre en este momento. ¿Cómo se llama? Sí, tal cual, Débora, fue... ¿Cómo? Disculpa, no te llevo a escuchar bien, Débora. Bueno. No te llevo a escuchar bien, me decías el nombre de él. Estaba tratando del autor material del crimen de Joana. Sí. El autor material sería Víctor Cingolani, es quien está condenado en este momento y tiene 13 años de prisión. Pero son dos las personas condenadas por el crimen de Joana. Sí, la otra persona, que era el novio actual de Joana, todavía no está condenado. El juicio va a ser recién el año que viene, a mediados de 2013 tiene el juicio. Bien. Ese otro joven tenía una relación con Joana que comienza cuando ella decide terminar la relación con Víctor Cingolani y hay quienes dicen que ella seguía viendo a Cingolani, es decir, que estaba con los dos hombres a la vez, lo cual, bueno, aparentemente provoca esta situación en donde finalmente la asesinan en 2010 de 2 balazos. Edith... Claro, porque Joana nunca dejó de ver a Cingolani, pero la hermana tampoco. Claro, por eso digo, entonces ambas hermanas, las gemelas, Joana y Edith Casas, tenían relación con Cingolani, una relación sentimental. La relación formal, digamos, era de Joana con Cingolani y luego cuando ella rompe ese vínculo, entabla otro con quien también va a ser juzgado por su asesinato. Se cree que ambos han sido cómplices en este crimen. Fueron 2 balazos en la cabeza en las afueras de Pico Truncado en julio de 2010. La relación entre Edith y Cingolani aparentemente no comienza cuando él es condenado por el asesinato de su hermana, sino que anteriormente ya tenían un vínculo, ¿es así? Es así, ya tenían un vínculo anteriormente, pero obviamente no había salido a la luz. Marcos Díaz es la otra persona implicada, es quien era el novio actual de Joana al momento de efectuarse el crimen. Claro, lo que pasa es que Edith dice
que es Marcos Díaz el que asesina a su hermana gemela Johanna y no Víctor Cingolani. Pero para la justicia no ha sido así, ¿no? Mira, yo te comento, yo ayer tuve la oportunidad de hacer una entrevista con Edith. Sí. Estuve en el living de su casa, seguramente ustedes dentro de un rato lo van a estar pudiendo ver porque tenemos el material y lo estamos enviando. Edith asegura que Víctor Cingolani no tiene absolutamente nada que ver con el crimen de su hermana, que es totalmente inocente. Incluso ella, cuando yo tenía la oportunidad de hablar, estuvimos en el living de su casa, me decía que no entiende por qué hay tanto revuelo con el tema del casamiento. Quizás eso fue lo más extraño que yo noté en su actitud. Ella desconoce la gravedad del hecho, desconoce la gravedad del caso y directamente no comprende por qué hay tanto revuelo, siendo que, según su versión, son dos personas que se aman y que se quieren casar, y nada más que eso. ¿Y ella habla de su hermana Johanna? Digamos, de cuál es el vínculo entre ellas, si ella está buscando justicia por su hermana Johanna, si es que ella cree que quien está condenado por el asesinato de su hermana no es el responsable. ¿Habla de eso, Facundo? Sí, en la misma nota que van a estar viendo seguramente dentro de un rato, ella me dice justamente eso, que Marcos Díaz es el asesino, que ella no tiene dudas de eso, que extraña a su hermana, que tenían una muy buena relación y que lo único que quiere es que se haga justicia, que Víctor Cingolani sea liberado de su condena de 13 años y que Marcos Díaz pague por la condena que según ella y según Víctor Cingolani merece por haber asesinado a Johanna. Como verás, Débora, Claudio, es una historia muy entreverada, es una historia muy rara y sobre todo macabra. Sí, indudablemente. Hay quienes también especularon en su momento cuando se conoció este caso en ver si esta gemela no estaba involucrada en el asesinato también de su hermana o había tenido cierto grado de participación, ¿no? Otra de las personas con las que hablé justamente es con Valentín Casas. Él es el papá de las gemelas. Sí. Estuvimos también haciendo una nota ayer en el link de su casa, seguramente dentro de un rato la van a poder observar y escuchar. Él nos dice justamente eso, que están los dos implicados en el caso, que fueron los dos quienes congeniaron para asesinar a Johanna. Hablamos de Marcos Díaz y de Víctor Cingolani, y que hay mucha más gente involucrada que seguramente la justicia se va a poder expedir. Él nos decía que una de las personas involucradas es justamente Edith Casas. Él, cuando nos contaba acerca de la relación que tenían, marcaba mucha envidia, muchos celos por parte de Edith hacia Johanna. Decían que Johanna siempre era la hermana exitosa, si se quiere, y a Edith siempre se le complicaban un poco más las cosas, y que por eso marcaba cierta envidia y ciertos celos hacia su hermana. Y él está convencido de que uno de los móviles del asesinato fue ese y que la hermana está involucrada. Bien, Facundo, vamos a volver en instantes allí a Pico Truncado entonces para seguir conociendo más detalles de esta historia realmente rara y compleja, por cierto, ¿no? Y tiene que ver con, sobre todo, con el asesinato de una mujer. Seguramente en un rato, Claudio, sí. Y esto es lo último, vamos a estar sabiendo la decisión de la jueza. Muy bien. Si se van a poder casar o no se van a poder casar. Muy bien, muchísimas gracias, Facundo Ponce, desde Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.